Hola a todos, estamos en este webinar sobre cómo crear, cómo gestionar los intents para sacar una foto con la cámara o seleccionarla desde la galería. Para ello voy a hacer una pequeña aplicación muy sencilla con dos botones, uno para cada una de las funciones, y nos basaremos mucho en el código oficial de Android para el tema de sacar la foto con la cámara. Y para el tema de la galería vamos a usar un código que es muy sencillo, que he encontrado que es muy sencillo, y veréis que no tiene ninguna complicación hacer estos pasos. Vamos entonces a empezar creando un proyecto Android. Este es el mismo proceso en cualquier caso. Nueva aplicación Android, le voy a poner de application name intent, así mismo, intents a secas, y el project name se queda el mismo, y el package voy a poner es .exitae.intents. El resto de opciones los voy a dejar como están correctas. Pulsamos siguiente. Y en mi caso no quiero crear ni un icono personalizado ni una actividad de forma automática. Vamos a hacerlo todo de forma manual para que veáis el proceso completo. Pulsamos finalizar y ya tenemos aquí el proyecto creado. Como siempre, al no crear una actividad de forma automática, tengo que crear el paquete de forma manual. El paquete en el manifest, arriba, lo copio y en la carpeta src, botón derecho, new package y pego el paquete que he copiado. De esta forma ya tenemos aquí el paquete donde añadir todas nuestras actividades, nuestro código. Vamos entonces a crearlo primero de todo un layout para poder tenerlo disponible, ya que por defecto tampoco nos crea ninguno al no crear la actividad. Encima de la carpeta layout, botón derecho, new, Android XML file y el nombre del fichero, fijaros que en el resource el tipo de recurso sea layout y el nombre del fichero pues lo voy a llamar main-activity. Pulso Finish, ya me crea una pequeña estructura, orientación vertical, correcto. Y voy entonces a crear los distintos componentes. Voy a crear, lo dicho, un image view, un image view para mostrar la imagen y dos botones, uno para la galería y otro para la cámara. No me voy a preocupar de tamaños ni orientaciones ni nada de esto, de los distintos componentes. src nada, vale. Aquí hay que darle un tamaño, un width y un height. El width voy a poner match parent, es decir, que ocupe todo el ancho de la pantalla. Y el height, como no quiero que me modifique mucho el tamaño, voy a ponerlo de forma que sea grab content. La altura grab content lo que va a hacer es ajustarse al tamaño de lo que haya dentro. Le ponemos un ID, que como es uno nuevo vamos a tener que poner @más ID, y le voy a poner img imagen directamente. Vale, vamos entonces a crear ambos botones. Button, siempre es obligatorio un width. En este caso voy a ponerlo exactamente igual que la imagen. Y un height que también voy a dejar igual que la imagen, que se ajuste el tamaño. Un ID para poder seleccionarlo desde el código, para poder darle función. Y este va a ser, pues por ejemplo, el de la cámara. btn cámara. Y le voy a poner un texto que sea cámara. Y ahora, muy sencillo, esto lo voy a copiar, lo pego justo debajo y en vez de cámara, pues será el que use para la galería. Vale, con esto ya creado, vamos a echar un ojo al modo gráfico. Quedaría así. Realmente no veis nada en el image view. El imagen view estaría justo encima del botón cámara. Realmente no veis nada, pues porque sencillamente en estos momentos aún no tiene ningún contenido y el alto que le hemos puesto que se ajusta al contenido es de 0 píxeles, por eso no aparece. Pero bueno, veis aquí que sí que aparece en la parte de la derecha. Bien, el XML también está correcto.
Entonces, ya teniendo el XML creado, vamos entonces a la parte de la actividad, a ir dándole función al código que tenemos. Vamos entonces a empezar, cerramos el layout y en la carpeta src, botón derecho, bueno, en el paquete que hemos creado, botón derecho, new class, en el nombre, pues yo lo voy a llamar igual, main activity, el superclass puedo dejarlo tal cual, pero bueno, prefiero ya ponérselo siempre desde aquí. Selecciono android.app.activity, desmarco la casilla esta, que no tiene nada que ver con Android, sino que es de Java. Y vemos que lo único que hemos puesto es el nombre de la clase, el superclase de donde extiende y hemos desmarcado el public static void main. Pulsamos Finish y ya nos crea una pequeña, muy pequeña estructura de la actividad, de la clase. Vamos entonces a crear los distintos componentes. Lo primero de todo vamos a poner el onCreate y vamos a asociarle el layout. En mi caso yo lo tengo puesto para que no autogenere ningún recurso, ningún R, ya que aligera un poco la ejecución, las pruebas en la aplicación. Vamos entonces a obligarle que lo genere, sería project build project. Y vamos entonces ahora a asignarle, a asociarle, mejor dicho, el layout. Sería set content view r.layout.main activity, que es el nombre de nuestro archivo. Con el layout ya asociado, vamos a ir creando aquí, vamos a ir seleccionando desde aquí los objetos que tenemos en el layout, que si recordáis serán un image view y le voy a llamar imagen, y después teníamos dos botones que eran BTN cámara y BTN galería. El texto que he puesto aquí, el nombre del objeto, no tiene por qué ser el mismo que en el layout. En mi caso ha cuadrado que son exactamente iguales, pero no tiene por qué ser así. Y vamos entonces a asociarlos. Por ahora solamente hemos definido los objetos donde van a estar guardados, por así decirlo, para poder usarlos. Vamos a darle la asociación usando el FindViewValidate. Entonces vamos a, primero de todo, a asociar el ImageView. Entonces pondríamos el nombre del objeto igual a FindViewValidate r.id.imagen. Punto y coma al final. Siempre nos va a dar el mismo error. Tenemos que añadir el casting. Y con esto la imagen ya estaría definida, ya lo tendríamos aquí. Vamos entonces al siguiente paso, que serían ambos botones para darle la funcionalidad de que cuando se pulse uno de ellos se ejecute el código que queremos. Entonces ponemos, por ejemplo, btn cámara igual a findViewID r.id.btn cámara y lo mismo con la galería r.id.btn galería. Vale, nos están dando error los dos porque no hicimos el casting. Lo ponemos ahora mismo. Vale, con eso ya tendríamos los castings generados, ya tendríamos localizados los botones, el image view. Vamos a decirle que cuando se pulsen los botones hay que hacer algún código, tiene que ejecutarse algo. Para esto es necesario usar el setOnClickListener. Entonces vamos a poner el setOnClickListener de cada uno de los objetos. Primero btn cámara.setOnClickListener y voy a ponerle this. No sé si lo habéis visto anteriormente en otros códigos, pero bueno, se podría poner new onClickListener y poner todo el código dentro, o usando this permitiríamos que fuera la clase, la actividad quien lo gestione. Entonces, usando this nos ponemos en el error, encima del error, y en el listado que sale, la última opción suele ser siempre let main activity implement onClickListener. Pulsamos encima, nos añade esto de aquí a la derecha y nos da un error en la clase. Básicamente lo que nos está diciendo es que faltan los métodos de onClick, seleccionando la opción que pone añadir métodos sin implementar, es decir, add unimplemented methods, ya nos genera el método aquí abajo. Vamos a hacer lo mismo con el botón de la galería. Punto
set onClickListener y igual this. De esta forma os será más sencillo a la hora de crear aplicaciones con muchos botones, ya que no tendréis código intermedio aquí ni código aquí y será todo más visual. Todo el código de los clics, de hacer clic en un botón o en cualquier elemento, estará en el método onClick. Por defecto aquí nos pone, como podéis ver, el primer elemento view arg0. Arg0 es genérico, no dice nada. Yo le suelo llamar v o view en minúsculas. Voy a dejarlo con view, por ejemplo. Y ahora lo que hay que decirle al sistema es, dependiendo de qué botón o qué elemento se haya pulsado, tiene que ir por un sitio o por otro. Esto se hace con un switch. Entonces ponemos el switch. Entre paréntesis ponemos qué es lo que tenemos que comprobar y hay que comprobar el ID. Entonces view.getID, abrimos las llaves del switch y ahora ponemos cada uno de los casos. Vamos a poner primero el caso de la cámara, entonces sería el ID de la cámara, es case r.id.btncámara, dos puntos y un break siempre en todos los case para evitar que se ejecute el siguiente case que ya botón. El siguiente case sería r.id.btngalería. Siempre dos puntos y break. Con esto ya tenemos una pequeña estructura sobre qué es lo que hemos pulsado en cada uno de los botones. El sistema ya detecta qué botón hemos pulsado. Entonces aquí habría que añadirle el código. Entonces, antes de añadir directamente el código, voy a mostraros la documentación oficial sobre sobre el intent de la cámara. Lo tendríamos aquí, estarías en developer.android.com/training, entrenamiento, por así decirlo. Y dentro de este, en multimedia, capturen fotos. Vemos aquí, bueno, nos dice que hay que añadir el permiso de la cámara. Es necesario ponerlo para que el sistema, para que cuando subamos la aplicación al Play Store, sepa que necesitamos la cámara. Y lo único que habría que añadir es la línea esta que aparece aquí. Uses feature Android name, Android hardware cámara. Copiamos esto. Nos vamos a nuestro proyecto y en el manifest, en cualquier punto fuera de application pero dentro de manifest, lo pondríamos. Yo lo voy a poner aquí arriba, que suele ser lo más cómodo y es lo recomendado por Google. Con esto ya le decimos al sistema que vamos a usar la cámara del dispositivo y que la aplicación no se debería instalar en dispositivos que no tengan cámara. Nos volvemos de nuevo al main activity y volvemos a la documentación. Vale, aquí vemos este. Aquí han creado un método que se llama dispatch take picture intent, que en estos momentos no me influye. Tenemos también este método isIntentAvariable, que lo único que hace básicamente es detectar si hay alguna aplicación instalada que pueda comprobarse, que pueda sacar una foto. No lo vamos a usar, ya os digo, esto solamente es un método. Sería solamente comprobar que antes de crear el intent, verificar si hay alguna aplicación que lo pueda gestionar. Ya os digo que en esto no me voy a meter, es una comprobación normal, sería casi copiar y pegar. Y después, bueno, aquí tenemos mostrar la foto, que nos pone un pequeño código que lo único que hace es coger el extra, cogen del extra el getData y lo asocian con setImageBitmap al ImageView que tenemos en el código. Podríamos incluso guardar la imagen con este pequeño código. Hay que tener en cuenta que usa environment.getExternalStorageDirectory para verificar dónde se está guardando. En este caso, este directorio que seleccionamos aquí es la SD, la tarjeta externa. En móviles modernos, SD es muy genérico. Básicamente viene a hacer referencia a cualquier cosa que no sea la memoria del sistema, memoria interna. No tiene por qué ser físicamente una tarjeta SD. Vale. Set the file name, le ponemos un nombre y vemos aquí que crea un método que se llama createImageFile. Vale, en principio
por si queremos crear ya la imagen directamente. Y en este paso siguiente lo que hace es añadirla al intent de la cámara. Es decir, el intent que teníamos aquí arriba, donde ponía take a photo with the camera up, que teníamos aquí este intent de take picture intent, lo que hace es, con el put extra, media store.extra output, y le pasa el create image file que hemos generado antes, justo en el método anterior. Entonces, esto sí que nos interesa. Os comento, la diferencia entre pasarle o no pasarle la ruta es que si no le pasamos la ruta, la imagen nos la va a devolver, como hemos visto aquí, con el extras.getData, y nos la va a devolver de una forma que es una miniatura de la imagen. En el 90% de los casos valdrá con la miniatura, pero bueno, os voy a explicar cómo hacerlo con la imagen completa, porque normalmente en vuestras aplicaciones vais a querer o vais a necesitar una resolución buena. Básicamente vais a querer lo mismo que saque el usuario. Si el usuario decide sacar una foto de 8 megapíxeles, vosotros probablemente queréis usar esa foto. Entonces vamos a usarlo con lo que os acabo de comentar, de pasarle la ruta del fichero, ya que con la ruta pasándosela no genera un extras.getData, no podríamos obtenerlo por ahí, sino que tendríamos que mantener la ruta esta que hemos generado aquí, y esta ruta nos va a guardar la imagen completa que el usuario ha sacado. No va a esperar a sacar una miniatura, no nos va a pasar ningún tipo de miniatura, sino que nosotros tendríamos que leer la imagen desde la SD directamente, desde la ruta que le hayamos indicado. Vamos entonces a poner el código. El código del intent es el mismo, sería esto que aparece aquí. Intent, take picture intent, igual a new intent, ¿vale? Y después el start activity for result. Esto lo voy a copiar. Y en el case del botón de la cámara lo pego. Vemos que nos da un par de errores, es normal. Nos está diciendo que hay clases que no entiende. Entonces, encima de intent, que es una de las que no entiende, pulsamos import intent. En media store sucede lo mismo, también pulsamos import media store. Y después tenemos aquí action code. Este action code depende del start activity for result. El start activity for result es un estilo especial de crear una actividad, de un start activity, pero que en nuestra actividad esperaría un resultado de la nueva actividad que estamos creando. En nuestro caso esperamos un resultado que sea que el usuario ha sacado una foto. Entonces, con el for result, para saber desde dónde se ha recibido la respuesta, tenemos que pasarle un action code. El action code suele ser, normalmente es una constante. Entonces vamos a crear ambas constantes, tanto la de la cámara como la de la galería. Son siempre números enteros, normalmente mayores que 0. Pero bueno, esto tampoco va a influir tanto, con tal de que sea un número entero llegaría. Vamos entonces a crearlos. Para crear una constante siempre tiene que ser static y file. Esto es obligatorio. Estos dos modificadores son los que nos indican que es una variable, que es una constante en el código. Queremos que sean de tipo entero y lo voy a llamar al de la cámara request cámara y va a tener un valor, pues por ejemplo, de 1000. Ya os digo que el número en sí es indiferente, podéis poner cualquier número en concreto. Y vamos a hacer lo mismo, voy a copiar y pegar para el request de galería. Pero en vez de ser 1000, pues le voy a poner 2000. Y ya con los dos códigos, las dos constantes puestas aquí, lo único que me quedaría sería, en vez de poner action code, como venía puesto por defecto antes, en el ejemplo, vamos a poner el request code, el request cámara, que he creado yo. Entonces nada, request cámara. De esta forma ya vemos aquí que no nos da ningún error el código, no tenemos ningún problema. Nos faltaría añadir, como os comenté antes, la parte de lo que es la ruta del fichero, la ruta donde vamos a guardar la imagen. Entonces, para ello, nos volvemos al código, al ejemplo del código. Si bajamos, tenemos aquí cómo se añade, que lo vamos a copiar tal cual.
y lo pegamos justo antes de lanzar la actividad. Tenemos que pegarlo antes porque si lo ponemos después no se asocia correctamente. Vemos aquí que bueno, nos da error en file, le hacemos el import y nos da error en URI, que también tenemos que hacer el import. Y a mayores de esto nos está dando un error en un método que es createImageFile, que no es del sistema, es un método que tenemos que crear nosotros. Vamos entonces a revisar el código del ejemplo de cómo lo generan en la documentación oficial. El método es este que tenemos aquí arriba, que si vemos aquí lo que hace es crear un string con una fecha, un tiempo, por así decirlo, con respecto al momento en el que se saca la foto, en el que viene el año, el mes, el día, hora, minutos y segundos. De esta forma evitamos que dos ficheros tengan el mismo nombre, ya que es muy raro que se saquen dos fotos en el mismo segundo, del mismo día, misma hora y todo. Crea un nuevo string que es ImageFileName, nombre de fichero, que lo que hace es añadir jpg-file-prefix, que ahora vemos lo que es. Añade el timestamp, que es la fecha y la hora que hemos creado justo antes, un guión bajo y termina. Y después, para crear la imagen concreta, lo que hace es file.createTempFile, crear fichero temporal, selecciona un ImageFileName, el que le hemos puesto nosotros aquí, el que hemos creado justo antes, el jpg-file-suffix, el sufijo del jpg, y el getAlbumDir. En principio, esta parte de aquí la voy a cambiar un poco, la generación del fichero en concreto, para que sea más sencilla. Y después, bueno, lo que hace es un image.getAbsolutePath, coger la ruta absoluta, guardarla en una variable que se llama mCurrentPhotoPath, que bueno, esta variable es una variable global, que es la que después vamos a recoger en el ActivityResult para verificar si, bueno, para que en caso de que todo haya sido correcto, que el usuario haya sacado la foto, poder leerla, esa imagen, y poder mostrarla en el ImageView. Sería la ruta de donde tenemos la imagen guardada. Y lo que hace es devolver el fichero, el file que hemos creado con nombre imagen, que es este de aquí. Como os digo, yo voy a cambiar un poco. El timestamp lo voy a usar, ya que veo que sí que es cómodo. Pero esta parte de aquí, de generación del fichero, realmente no lo voy a usar. Voy a cambiarlo un poco. Entonces, bueno, voy a copiar la función entera, el método entero. Lo voy a pegar después del onClick, fuera de otros métodos. Vale, y vemos aquí que nos da muchos errores. Nos da un error en el IOException, lo voy a añadir. Hago el import. Nos da error en el simple data format, también hay que hacer el import. En el date también nos da el error. En caso del date, ves que tenemos dos opciones. La primera es java.sql y la segunda está en java.util. Hay que usar la de java.util. La java.sql solo es cuando trabajamos con bases de datos. Seleccionamos java.util. Ya estas líneas, esta primera trozo de código no nos da ningún tipo de error. Vemos aquí que ya en la siguiente línea nos da un error que pone que esto, jpg-file-prefix, no existe. Como no existe, pues esto realmente lo que ha hecho en el código de ejemplo de Android, de la documentación, han creado una constante donde viene este texto, este sufijo, perdón, este prefijo al nombre. Yo lo voy a poner de forma manual y lo voy a llamar img-bajo. Después irá la fecha y hora de cuando hemos sacado la imagen y después en vez de poner otro guión bajo, pues directamente voy a poner la extensión .jpg. De esta forma el nombre del fichero va a ser img-bajo, la fecha y hora de actual, .jpg. Como podéis ver, con esto ya tendríamos el nombre y la extensión. Solamente faltaría ponerle la ruta donde queremos guardarlo. Para crear la ruta, ya os digo, este trozo de código no lo voy a usar, no voy a usar el file.createTempFile. Voy a usarlo de otra forma. Voy a hacer file, espacio, imagen file, igual a, y ahora aquí voy a ponerlo de la siguiente forma. New, file,
Y entre todas las opciones que nos da, vemos aquí una que pone string dir path, string name. Es decir, primer string la ruta del directorio y el segundo string el nombre del fichero. El nombre del fichero ya lo tenemos, que es este imagefilename. Y el nombre de la ruta, voy a usar la ruta de la SD, de la tarjeta de memoria. Entonces, para usar la ruta de la tarjeta de memoria, como os dije antes, es siempre lo mismo, es environment.getExternalStorageDirectory y como nos está pidiendo un string, pues .getAbsolutePath, coger la ruta absoluta. Y coma para el siguiente campo, y en vez de name, como os dije antes, vamos a usar imagefilename. Imagefilename. Pongo punto y coma al final. Con esto ya estaríamos creando nuestro fichero de imagen, nuestro imagefile. Aquí vemos que pone mCurrentPhotoPath, que nos está dando error, que no existe. Y el image.getAbsolutePath. Bien, en vez de image, tendríamos que usar el file que acabamos de crear, que es imagefile, que le he llamado imagefile. Lo sustituimos aquí y también en el return, ya que en ambos casos lo que hacíamos era devolver el fichero que habíamos creado. Bueno. Y vemos aquí que bueno, nos sigue dando el error en mCurrentPhotoPath, que como os indicaba antes es una variable que tiene que ser global a la clase. Bueno, eliminamos este comentario. Y entonces en mCurrentPhotoPath lo he copiado y voy a crear la variable global. Entonces aquí private string y el nombre de la variable. De esta forma el código ya no nos va a dar error. Como podéis ver aquí ya no nos da ningún tipo de error y está correcto. Si nos ponemos aquí arriba, nos está diciendo que hay un error en el create imagefile. Nos dice que puede devolver un IOException y que tendríamos que tratar este IOException. Vamos entonces a hacerlo de forma correcta. La forma correcta de hacer esto no sería solo incluir dentro del try catch esta línea, sino que sería incluir toda la línea, todo el bloque de código. Entonces vamos a hacerlo. Try y después de todo el bloque de código, el catch. Entre paréntesis, como os he indicado antes, como os ponía ahí, sería un IOException, que yo lo voy a llamar EX, y abro una llave. Vale, de esta forma ya no nos da error, ya que el exception que puede devolver el create imagefile ya lo estamos recogiendo aquí. En caso de que hubiera algún error al crear el fichero, entraría en el catch. Como queremos mostrar algún tipo de mensaje al usuario en caso de que hubiera dado error, pues para mostrar cualquier mensaje podemos usar un toast, make test. El primero siempre es el contexto, que suele ser this. El texto vamos a poner y la duración toast.lengthShort. Poquito tiempo nos llega y nos faltaría el punto show para decirle que se muestre el mensaje. Si no le ponemos el punto show, no se mostraría. Vale, con esto ya tenemos el bloque de el intent, de creación del intent, pasándole el action de image capture. Es un action especial del sistema. Como os digo, siempre que queramos abrir una actividad que no es de nuestra aplicación, tendríamos que saber qué action usa. Creamos el fichero donde queremos almacenar la imagen. Lo añadimos al intent con el put extra del mediastore extra output. Y después llamamos a la actividad con el startActivityForResult, pasándole el intent que hemos creado y un código para poder después detectar qué es lo que estamos creando en la función de que nos devuelve la imagen. Bueno, que nos devuelve el visto bueno de haber sacado la imagen realmente. Entonces ahora vamos a ir al siguiente paso, que sería el recoger esta respuesta. Es decir, en el caso de que el usuario haya seleccionado una imagen, haya sacado la foto con la cámara, nos va a entrar en un método que se llama onActivityResult. Este método por defecto no nos lo crea, tendríamos que crearlo nosotros, pero bueno, no es difícil, ponemos onActivity o así, y vemos que si pulsamos control espacio ya nos da la opción
un activity result con varios códigos y demás, con varios campos. Lo seleccionamos y vemos aquí, bueno, nos pone el primer campo es un request code, el segundo result code y el tercero el intent data. Bien, os comento, el request code nos va a devolver lo mismo que le hayamos mandado nosotros en el start activity for result. Y esto es lo que se usa normalmente para detectar que, la actividad ha sido... perdón, para detectar cuál es el origen de esta llamada al método. Sí. El result code siempre nos va a devolver result OK, result cancel. Es lo que vamos a verificar para saber si el usuario ha sacado la foto correctamente o lo ha cancelado. Y en el intent data es donde nos devuelve toda la información de esta imagen. De este resultado. En cualquier caso, este comentario, el to do, no es necesario. Vamos entonces a poner el código. Para ver qué código hay que poner, podríamos hacerlo directamente, pero bueno, os voy a mostrar la documentación oficial. Vemos aquí, vale, aquí nos pone añadir la foto a la galería. Este paso no la vamos a usar, no nos interesa realmente. Descodificar una imagen escalada. Ahora vemos lo que significa esto. Y no hay nada más. Realmente, como podéis ver, no tiene nada. Y ya que esto lo que usamos sería el mismo código que habíamos puesto antes en el view de foto, bueno, que habíamos puesto, que nos indicaban antes, que lo único que hace es coger el getData, que nosotros no lo tenemos que usar con el getData, y setImageBitmap. Vale, nosotros como no tenemos un ImageBitmap, vamos entonces a modificar esto un poco. En nuestro caso sería lo siguiente. Eliminamos el super. Ahora mismo no lo vamos a usar ya que no es necesario. Lo primero de todo es solamente vamos a ejecutar el cambio de imagen si el resultado ha sido correcto. Es decir, si el result code es igual a result OK. Vale. Todo el código lo vamos a poner aquí dentro. Es decir, ya sea que estemos sacando una foto con la cámara, que la estemos seleccionando con la galería, siempre lo vamos a gestionar desde aquí dentro. En caso de que el result code sea OK, entonces ahora hay que verificar si este resultado, este activity result, viene desde la galería, viene desde la cámara y dependiendo desde dónde venga, trabajar con él. Entonces, vamos entonces a gestionar ahora con el request code, que es el mismo que le pasamos nosotros, como dije antes, en el start activity for result. Aquí pondríamos if request code igual a request cámara, abrimos llave y vemos aquí que ya tenemos este bloque de código que es donde debería ir nuestro código cuando hemos llamado a la cámara y ha resultado todo OK. Es decir, la foto se ha sacado correctamente desde la cámara. Cuando la foto se ha sacado correctamente desde la cámara, tenemos que tener en cuenta una cosa que os dije antes. Dentro del intent, que nos devuelve el método, dentro del data, no viene la imagen, sino que la imagen está siempre en la propia variable que le hemos tenido que guardar nosotros. En nuestro caso la variable se llama rCurrentPhotoPath, que por cierto voy a cambiarlo para que sea más sencilla. Le voy a llamar PhotoPath, nada más. Y aquí lo mismo. Vale. Con esto ya creado, vale. Como os decía, vamos a tener que coger esa ruta que hemos guardado antes y con esta ruta pasársela al ImageView para que la muestre. Entonces, para hacer esto tenemos que hacer nuestro ImageView que se llama imagen .set image y vemos aquí que nos da muchas opciones. Nos da set image alpha, set image bitmap, set image drawable, level, matrix, bueno, resource, state y URI. En nuestro caso tendríamos que usar el set image URI. Las diferencias son las siguientes. En set image alpha solamente sería para asignarle un alfa, es decir, una transparencia. Set image bitmap para asociarle un bitmap ya creado. Nosotros tenemos una ruta, no un bitmap. Un set image drawable para asignarle un drawable. Un level, pues eso, para decirle qué nivel tiene la imagen que estamos seleccionando. El matrix es muy parecido a lo del alfa, pero bueno, para hacer transformaciones. Set image resource es para
ponerle una imagen que tenemos dentro de los recursos de la aplicación, es decir, dentro de la carpeta draguable, dentro de alguna de ellas. En nuestro caso está en la ruta del SD, no nos serviría. Y un setImageState, que es para un estado de la imagen, que bueno, sería muy parecido al ImageLevel. No se usa casi nunca, en general no lo vais a tener que usar. Y sería eso, como os digo, muy parecido al ImageLevel. Le decís un estado en el que está la imagen y el sistema os muestra dependiendo de ese estado la imagen. En nuestro caso, como dije antes, el setImageURI, que funciona para todo tipo de URIs, como si entendiéramos una URI como una ruta. Realmente una URI se considera una ruta de SD, de disco duro, por así decirlo, o una ruta de una página web. En cualquiera de los dos casos es una URI. Entonces seleccionamos setImageURI y aquí ponemos URI.FromFile, FromParts, Parse y demás. Tiene que ser FromFile. Nosotros hemos creado un fichero y lo que estamos es asociándole que nuestro ImageView, nuestra imagen, muestre ese fichero, la imagen de ese fichero. Entonces sería uri.fromFile y como no tenemos un file directamente, sino que tenemos una ruta, tendríamos que crear el file. Entonces sería new file y el primer campo ya vemos ahí que es string path, la primera opción. Lo seleccionamos y en vez de path, pues nosotros lo hemos llamado photopath. Ponemos punto y coma al final y con esto ya lo tenemos. Parece que es un poco lioso, no sé si lo entendéis bien, cómo lo he puesto esto. Sí. ¿Se entiende? Sí. Vale, perfecto. En principio, os comento, con esto ya debería funcionar. Voy a hacer una prueba, voy a ejecutarlo en mi móvil y vamos a revisarlo. Bueno, antes de ejecutarlo, recordad, tenéis que añadir la actividad en el manifest. Para añadir la actividad, siempre dentro de application, un objeto, un elemento activity, el name que tenéis que ponerle siempre es el nombre de la clase, en nuestro caso es es.excitai.instance.main.activity y dentro de este activity, si queremos que aparezca en la lista de aplicaciones del escritorio, que es lo que queremos hacer, intentFilter y siempre este intentFilter con el action name main, es decir, Android Intent Action Main y el category, siempre el category launcher. De esta forma ya vemos aquí que tenemos el activity, bueno, tenemos application con la configuración, el activity con el nombre de la clase y el intent filter con un action main y con un category launcher. De esta forma es lo mínimo que tenemos que tener para que nuestra aplicación salga en el listado de aplicaciones. Vamos entonces a ejecutarlo. Bueno, voy a ejecutarlo en el móvil y os voy mostrando capturas de cómo va quedando la aplicación. Vamos al DDMS. Ahora mismo se está ejecutando. Vale. Os saco una captura de cómo está ahora mismo la pantalla. Vale. Aquí lo vemos, es muy grande, no os preocupéis. Pero bueno, veis aquí que aparecen los dos botones como aparecían antes en la vista previa del layout. Pulso el botón de cámara. Actualizo la pantalla para que veáis lo que veo yo también en la cámara. Vale, como podéis ver estoy apuntando a la barra de Windows. Voy a sacar la fotografía. Y le doy el OK, es decir, cuando saco la fotografía aparece dos botones abajo diciendo si queremos aceptar la imagen, cancelarla o volver a sacar una nueva. Voy a aceptarla y voy a actualizar la pantalla. Voy a actualizar la captura de pantalla para que veáis qué es lo que ha sucedido. Vale, esto es lo que ha sucedido. Me muestra la pantalla, lo giro un poco para que veáis. Me lo muestra pantalla completa. Realmente estoy dentro de la aplicación. Veis aquí que pone lo de intents, pero no aparecen los botones. No están apareciendo por una sencilla razón. Sencillamente lo que está sucediendo aquí es que la imagen ha desplazado a todo el resto del contenido. Voy a hacer una cosa, voy a volver a rotar. Bueno, esto lo cancelo. Vamos a Java. Vamos al layout que teníamos y lo que voy a hacer es todo este linear layout.
voy a meterlo dentro de un scroll view. Un scroll view nos permite el movernos arriba y abajo en un layout. Entonces, pues, como os digo, un scroll view. El scroll view cortamos la parte del cierre, la ponemos al final. Y vale, siempre el primer elemento tiene que tener el XMLNS. En nuestro caso, el primer elemento es el scroll view. Y en cualquier caso, todos los elementos tienen que tener un width y un height. Vamos a copiarlos del linear layout y los ponemos. De esta forma ya lo tenemos, no da problemas. Bueno, nos está diciendo aquí que podríamos poner con otros tamaños y demás para que sea más fácil de gestionar. En nuestro caso lo vamos a dejar así, ya que es un ejemplo. No os preocupéis. Lo vuelvo a ejecutar. Vuelvo a estar en la pantalla principal de la aplicación, donde solo nos aparecen los dos botones. Vamos a esperar a que termine de sacar la captura. Vale, aquí vemos la captura. Vale, lo que voy a hacer va a ser sacar la misma foto, tampoco, bueno, más o menos la misma foto. La actualizo, la acepto y voy a darle a refresh. Ahora veréis cómo queda la aplicación. Bueno. Vale, la roto porque si no, no se ve. Pero bueno, veis aquí que está la cabecera de la aplicación, la imagen que sigue ocupándolo todo. Pero si yo ahora desplazo hacia abajo de todo, acabo de desplazar en el móvil, estoy actualizando la captura, he desplazado hacia abajo y van a salir los botones en la parte de abajo. Como podéis ver, aquí tenemos los dos botones que antes nos aparecían arriba. Lo hemos hecho de forma que ahora aparezcan abajo. Con esto, como podéis ver, la captura de una imagen desde la cámara ya estaría funcionando correctamente. ¿Tenéis alguna duda de algo de lo que se ha realizado hasta este momento con lo que es la parte de la cámara? Pues no. Ninguna. No, yo lo llevo bien. Vale, perfecto. Vamos entonces a la parte de la galería. Como podéis ver, la parte de la cámara hasta este momento es bastante sencilla, creo. Vamos entonces en el caso en el que pulsemos, el botón de la galería. Entonces, btn galería, en el case de r.id.btn galería, hay que poner aquí el código para lanzar el intent de la galería. El intent de la galería no viene en ningún tipo de documentación oficial de Android. Realmente lo que he hecho ha sido buscar por internet y he encontrado uno que es bastante sencillo, que lo único que habría que hacer sería crear este intent y en el onActivityResult leerlo de la siguiente manera, tal cual está aquí. Entonces vamos a hacerlo. Voy a copiar el intent y os lo explico directamente en el proyecto de Eclipse. Aquí lo tengo creado. Bueno, copiado. Vale, tenemos aquí un intent que se llama PhotoPickerIntent. Tampoco tiene nada. Tiene un action que es ActionPick, que es un action genérico para coger un elemento de cualquier tipo. No tiene por qué ser una imagen. Es un ActionPick, es un elemento genérico. Y lo que le decimos en el PhotoPickerIntent, en el intent que hemos creado, le ponemos un setType, que es imagen / asterisco. Es decir, cualquier formato de imagen. Entonces, todas las aplicaciones que puedan coger una imagen, que puedan gestionar imágenes, ya sean galería, gestores de ficheros, si tenéis algún programa de gestor de ficheros en la nube, por ejemplo Dropbox y demás, puede que también os salga. Depende de cómo esté creado este proyecto, este programa para buscar fotografías. Y después nada, igual que en el caso de arriba, está el Activity for Result, el Intent y el Request. En nuestro caso no se llama Select Photo, en nuestro request se llama Request Galería. Con esto ya puesto, vemos que no nos da ningún error en esta parte. Vamos entonces al caso del onActivityResult. Dentro de onActivityResult tendríamos que verificar solo cambiar la imagen si el result ha sido OK, si ha sido correcto. Y en caso de que sea correcto, entonces este if del request code igual a request camera sería cuando sacamos la foto con la cámara. Habría que poner un else con otro if. Y el otro if sería request code
igual a request galería. Es decir, el otro caso que tendríamos para seleccionar las imágenes. Vale, igual a request galería. Y ahora mismo, entonces, dentro de este bloque de código es donde pegaríamos lo que os mostré antes de uri.selectedImage y demás. Lo copiamos y lo vamos entonces a pegar. Vale, vemos aquí que lo hemos pegado, nos está dando aquí un error en image returned intent, perdón. Bien, este image returned intent es realmente nos pone esto porque ellos le han llamado al intent image returned intent. Realmente nosotros tenemos puesto que este intent se llama data. Entonces copiamos lo del data, lo sustituimos aquí y nos está dando aquí un error justo más abajo y nos dice que tendríamos que incluirlo todo dentro de un try catch. Pues vale, vamos entonces a hacerlo igual que lo hicimos antes, vamos a hacerlo aquí. Igual que antes, como os he dicho, intentar siempre lo de los try catch, englobar todo el código que está afectado por este posible error. En nuestro caso, todo el código afectado sería donde gestionamos la lectura de la imagen y su configuración y su puesta en el image view. Y vale, nos está diciendo aquí que el throws, el exception que devuelve es un file not found exception. Bueno, lo que acabo de hacer ha sido ponerme encima del método que puede dar el error y ver la cabecera. La cabecera nos dice lo que devuelve un input stream, nos dice dónde está el método, está dentro de Android Content Resolver Open Input Stream, lo que pide un URI, y lo que devuelve, nos lo pone en el throws, nos pone throws file not found exception. Entonces este exception es el que tenemos que poner en el catch. Ponemos aquí file not found exception, X le he llamado, y vamos a poner, igual que en el caso de arriba, un mensaje informando de que ha habido un error. El contexto usamos this, el texto vamos a poner ha habido la duración pues todas punto length short y al final siempre punto show. Vale, con esto ya estaría, vale, y aquí nos crea nos está diciendo que el bitmap your selected image no se está usando, y es correcto, no lo estamos usando aún en ningún punto. Aún no le hemos dicho al image view qué es lo que tiene que usar. Entonces aquí es donde se lo ponemos. Imagen punto set image bitmap, y aquí es donde seleccionamos your selected image, que es el bitmap que nos crea el código que vimos antes en el ejemplo. Con esto ya creado, vamos a ejecutarlo, vamos a comprobar si funciona. En principio ya os digo que no debería haber ningún problema, solamente ejecutaría esto cuando el request sea el de la galería, cuando el resultado sea OK, y lo que hace es coger el getData del intent que nos entra, el input stream lo que hace es abrir un canal de entrada para poder leer la imagen, y el método bitmapFactory de CodeStream lo que hace es leer esa imagen y crear un bitmap. Y ya con este bitmap creado, pues lo mostraríamos en el ImageView con setImageBitmap. Lo que os decía, vamos a ejecutarlo y vamos a comprobar a ver si funciona. Run as Android Application. Vale, voy a sacar la captura. Bueno, ahora mismo solamente están los dos botones en pantalla, no tiene nada más. Vale, vemos aquí los dos botones. Voy a pulsar el de la galería. Me abre la galería. Voy a seleccionar una imagen cualquiera de la galería. Vale, no tengo ni una imagen decente. Vale, perfecto. Mira, esta misma. Y no me preocupo más. Vale. Lo acabo de seleccionar. Voy a actualizar para que veáis. Vale. Voy a rotarlo. Y lo que sucede, realmente no está en blanco. Aquí vemos un poquito, en la parte de abajo vemos un poco de la imagen. Entonces lo que voy a hacer va a ser ir desplazándome. Y si actualizo, bueno, voy a actualizar para que veáis la imagen.
realmente la imagen ha quedado con mucho fondo visible tanto arriba como abajo. Aquí tenemos una parte de lo que se ve arriba. Y si seguimos bajando y actualizo aquí, veremos que debajo pues también queda bastante fondo en blanco que no tiene asignado a nada. Vale, vemos aquí que también tiene mucho trozo en blanco. Y bueno, un poco más para abajo tendríamos los dos botones, que ahora mismo se está actualizando. Vale, aquí estarían los dos botones, igual que antes. Como podéis ver, aún quedaría mucho por hacer. Hay que verificar, hay que comprobar por qué queda en blanco esto, ver tamaños de imágenes y demás. Tened en cuenta que ahora mismo lo que se está haciendo, lo que estamos haciendo con este código, es coger la imagen tal cual la coge de la galería de la tarjeta y mostrarla. Esto puede llevar a problemas de memoria RAM. Tened en cuenta esto. Y es que una imagen de unos más o menos 8 megapíxeles en memoria RAM ocupa cerca de 30 megas, aunque la imagen en sí ocupe un mega o un mega y medio. Eso es debido a que en memoria RAM la imagen se descomprime para poder mostrarse. Entonces por eso ocupa mucho más memoria RAM de lo que realmente ocupa en la tarjeta SD. En cualquier caso estoy viendo que casi es la hora, entonces lo vamos a dejar aquí. Subiré el código este para que lo tengáis disponible todos. Y para el próximo webinar continuaremos desde aquí, lo que viene a ser una especie de creación de, bueno, mostrar imágenes desde los intents y un poco más avanzado. Verificar por qué está mostrando estos fondos en blanco y demás. Vale, ¿tenéis alguna duda sobre algo de lo que he explicado en el webinar? No, en principio no, vamos. Vale, no tenéis ningún tipo de duda. Yo quiero preguntarte una cosa. Sí, dime. Pues cuando sacas la cámara una foto con la cámara, Sí. ¿se guarda en la raíz de la SD o se le puede especificar una carpeta donde se pueda guardar? Vale, sí. Podríais crear cualquier carpeta. Yo realmente lo he puesto en la raíz porque el método este de create image file lo he puesto directamente environment.getExternalStorage directory y .getAbsolutePath y Sí. el image file. Vale, lo que tendríais que hacer si queréis que esté en una subcarpeta, esta parte la voy a cortar, lo que es la ruta del directorio, veréis ahora por qué. Lo que habría que hacer sería crear un file, directorio, y sería igual a, bueno, espera, un momento, new file, entre paréntesis le ponemos la ruta de la SD, la raíz de la ruta, le ponemos más, el nombre de la carpeta que queramos ponerle, pues por ejemplo llevar intents y la barra al final, siempre la barra para decirle dónde termina la ruta y punto y coma. Y con este directorio gestionado, es decir, tenemos un file que le hemos llamado dir y que realmente es un directorio, no es un file. Habría que hacer lo siguiente, dir.mkdirs y punto y coma. De esta forma le decimos al sistema que si la carpeta no existe, la tiene que crear. Y al crear el image file, tendríamos que poner dir, coma, y el image y file name. De esta forma generamos el fichero de imagen, añadiendo el directorio que hemos creado antes, que es este, con el intents y con todo, y añadiéndole el image file name. Vemos aquí que está correcto, nos detecta que el primero es un tipo file y el segundo es un tipo string. Y con esto ya os digo, con esto ya estaría funcionando. Verificad siempre que cuando creéis una carpeta tenéis que llamar al mkdirs para que si la carpeta no está creada, no nos dé error al intentar crear el fichero. De acuerdo. Vale. El código lo subiré con mkdirs puesto para que lo podáis ver. Y bueno, en principio, pues nada más. En principio el código estaría funcionando, ¿sí? Juan, ¿Dónde sube el código? Sí, el código pondré en la descripción del vídeo de YouTube, pondré un enlace a donde esté subido. Vale, es un repositorio online de donde subimos todos los códigos. En concreto es en Bitbucket, una empresa estilo, no sé si os suena GitHub, pues es la competencia, realmente. Y bueno, realmente ahí lo usamos pues porque tenemos es bastante potente y no nos ha dado problemas nunca. Y nada,
Ya os digo, en la propia descripción del vídeo estará el enlace al repositorio donde esté el código. Podréis descargarlo, podréis verlo online sin problema ninguno. Ok, gracias. Nada, tío. Vamos entonces a finalizar entonces el webinar. Ya os digo, en el próximo webinar que hagamos continuaremos con esta parte, un poco con gestión avanzada de las imágenes capturadas. Venga, chao. Chao. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Hasta luego.